Secretario de Gobierno, licenciado José Ángel Ávila, sea usted bienvenido a esta Asamblea Legislativa. El Partido Acción Nacional siempre ha privilegiado la vía del diálogo para resolver los problemas de nuestro país y de nuestra ciudad. Con ese ánimo, hemos mantenido contactos con usted a lo largo de estos años, destacando el acuerdo al que llegamos el año pasado para impulsar la reforma política del Distrito Federal en el Congreso de la Unión. En todo acuerdo político e institucional que sea en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, usted contará siempre con nosotros. Sin embargo, hay diversos temas relacionados con la dependencia a su cargo que nos preocupan profundamente y que de manera respetuosa se los queremos manifestar. La Ciudad de México es foco de recurrentes movilizaciones. En 2009 se llevaron a cabo 3.268 marchas, lo cual representa un promedio de 9.2 marchas diarias. Por otra parte, del 1 de enero al 30 de junio del 2010, hubo 1.585 movilizaciones, esto es un promedio de 8.8 al día. Promedios similares se han presentado en lo que va de este año 2011. Estas constantes marchas producen molestias a los ciudadanos y enormes pérdidas económicas para la ciudad. Por supuesto que nosotros no queremos reprimir el derecho a la libre manifestación de las ideas. Es más, reconocemos en este sentido las gestiones de la Secretaría a su cargo para evitar aún más marchas que desquicien esta ciudad. Sin embargo, sí queremos insistir en que es urgente crear una normatividad que regule estas movilizaciones y las haga compatibles con el derecho a libre tránsito. Esto ya ocurre en todas las grandes capitales del mundo, esas con las que el jefe de gobierno aspira a compararse. En esas ciudades, verdaderamente de vanguardia, la autoridad es respetada y las personas ejercen sus derechos sin afectar a terceros. Por desgracia, eso no pasa en el Distrito Federal. Mención aparte merecen las actividades del Sindicato Mexicano de Electricistas. Además de los actos violentos que llevaron a cabo el pasado 9 de abril, en donde algunos vehículos fueron incendiados y periodistas fueron agredidos ante la inacción de la autoridad, no podemos olvidar el secuestro que hicieron durante varios meses del Zócalo con la abierta complicidad y tolerancia del gobierno del Distrito Federal. Este plantón violó los derechos de los demás ciudadanos, quienes no pudieron disfrutar y transitar libremente por nuestra plaza más representativa. Por otro lado, este plantón de más de 6 meses del ESME generó daños físicos a las estructuras e inmuebles públicos y convirtió el Zócalo en un inmenso mercado en donde se podían adquirir casi todo tipo de bienes, como alimentos chatarras, mercancía pirata o fotocopias. Ya sé que usted, señor secretario de Gobierno, al igual que ya lo ha hecho antes Marcelo Ebrard, va a decir que es un problema federal ocasionado por el gobierno del presidente Felipe Calderón. No es momento de entrar ahora en el análisis de la pertinencia del decreto de liquidación de Luz y Fuerza, pero aún suponiendo sin conceder que ustedes tuvieran razón, eso no justifica de ninguna manera que un grupo, sea el que sea, defienda las posiciones políticas que defienda, se apodere de espacios públicos y viole impunemente la ley. Le recuerdo que la fracción quinta del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece textualmente que dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de inmuebles públicos o plazas constituyen infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México. Por lo tanto, cumplir y hacer cumplir la ley es obligación de las autoridades del Distrito Federal y esto no siempre ha sido así. Frente a esa tolerancia de la autoridad, conviene recordar la forma en que se reprimió a los vecinos de Narvarte que se oponían a una parte del recorrido de la línea 3 del Metrobús o a los de la Malinche que no estaban de acuerdo con la Supervía Poniente. Frente a ellos no hubo diálogo ni contemplaciones. Así, podemos ver que en el gobierno del Distrito Federal se cumple cabalmente aquella máxima juarista que afirma que con los amigos justicia y gracia y con los enemigos la ley a secas.
Se presume mucho en su informe del respeto a los derechos humanos en esta pretendida ciudad de vanguardia. Nos hubiera gustado leer algo acerca de las varias recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que no han sido atendidas, o de aquellas obras públicas y privadas que han levantado la indignación de los vecinos y que con frecuencia violan los derechos ambientales, así como los usos de suelo. Por otro lado, en el informe que amablemente nos hizo llegar, se señala como uno de los 3 ejes estratégicos de la Secretaría de Gobierno el sistema penitenciario del Distrito Federal. La realidad nos muestra hechos mucho menos optimistas que los descritos en el informe, a pesar de los avances ahí reseñados y que por supuesto valoramos. Por ejemplo, en lo que va de año se han presentado 340 incidentes al interior de los reclusorios, en su mayoría riñas catalogadas como graves. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha reaccionado frente a estos hechos y ha señalado que se deben en gran medida a la mala administración de los penales, que se encuentran plagados de ilegalidad, vandalismo y extorsiones, aunados a un mal servicio médico. Las consecuencias, lamentables, ahí están: 9 muertes violentas, 60 muertes naturales, 10 suicidios, 4 muertes por incendios y 5 huelgas de hambre. Eso tan solo en lo que va de año. El año 2010 fue igualmente violento al interior de los reclusorios: 586 incidencias graves, de las cuales 16 fueron muertes violentas, 113 muertes naturales y 9 huelgas de hambre. Los robos, el consumo de drogas y las peleas son elementos constantes en cada uno de los centros penitenciarios de esta ciudad. Adicionalmente, según testimonios de los propios reos, el personal administrativo está coludido con aquellos internos que extorsionan, vendiéndoles o rentándoles celulares y cabinas telefónicas. Se calcula que el 85% de las extorsiones registradas en la Ciudad de México provienen de los penales. Usted en su informe afirma que desde este mes ya se encuentran bloqueadas las señales de todos los penales. Esperemos en verdad que así sea. La pregunta es ¿por qué hasta ahora? Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los penales del Distrito Federal son los peor evaluados de todo el país. La realidad nos muestra tristemente que las cárceles de la Ciudad de México son un verdadero desastre. Quiero recordar también, señor secretario, un hecho bastante lamentable ocurrido a inicios de este año y del que los panistas nos seguimos sintiendo agraviados. En aquella ocasión se impuso, sin el consenso de la oposición, a una nueva magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ni el gobierno ni el PRD escucharon a los otros partidos, ni estuvieron dispuestos en ningún momento a construir un consenso, un acuerdo por consenso, como este tipo de decisiones políticas y electorales obliga. A propósito del Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos preocupa mucho la intervención de varios miembros del gobierno del Distrito Federal para tratar de influir en algunas de las resoluciones que ha tomado. Eso no da certeza ni certidumbre al proceso electoral del próximo año, mismo que está a punto de comenzar. Relacionado con eso, es también criticable el proselitismo abierto que al menos 5 secretarios del gabinete de Marcelo Ebrard llevan a cabo, descuidando sus labores gubernamentales y violando abiertamente la ley. Le pedimos a usted que en su calidad de secretario de Gobierno y por lo tanto una suerte de coordinador del gabinete ponga orden entre sus integrantes. También aplaudimos lo que usted menciona en su informe respecto al fortalecimiento de las delegaciones, pero a las delegaciones hay que fortalecerlas con obras y no solamente con buenas razones. Acción Nacional presentó en el anterior periodo de sesiones una iniciativa para crear la ley orgánica de las delegaciones, aumentar sus atribuciones y fortalecer su presupuesto. Aquí hay muchos delegados presentes, ojalá usted nos dé un posicionamiento al respecto y ojalá fortalezcamos al primer espacio de contacto con el ciudadano que son las delegaciones. Señor secretario de Gobierno, termino ya. Adelante, diputado. Los meses que están por venir requieren de la máxima capacidad política de su parte a fin de garantizar un proceso electoral limpio y sin intervenciones indebidas de la autoridad. Vamos a estar muy pendientes de que eso ocurra y por supuesto que vamos a señalar cualquier actuación en sentido contrario. Esta ciudad no está escriturada a favor de ningún partido político, sino que se caracteriza por su pluralidad y diversidad, como usted mismo lo reconoce en el informe que nos hizo llegar. Reconocemos y valoramos su disposición al diálogo.
Pero ese diálogo debe traer consigo resultados tangibles y concretos, sobre todo con quienes asumimos posiciones políticas distintas a las del partido en el gobierno. En una verdadera capital de vanguardia, se incorpora a la oposición en la toma de decisiones y se busca construir acuerdos en los temas fundamentales de la ciudad. Aún queda más de un año de este gobierno. Aún es tiempo para enmendar el camino. Cuento en este empeño siempre con el apoyo institucional del Partido Acción Nacional. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.